Sean bienvenidas todas mis amadas hermanas una vez más a nuestro programa de Bellas Palabras. Mi nombre es Madeleine Emilia y pues como ven no me encuentro sola, sino que se encuentra, creo que es la primera vez aquí conmigo. Amén. Aquí en Bellas Palabras, hermanas, les presento a nuestra hermana Mirna Pineda. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, mi amada Madi, a ti y pues al Señor que me dio este privilegio de compartir una edición más de Bellas Palabras acá con mi amada hermanita Madi. Amén, hermana, así como usted bien dice. Así que veo yo cómo es que el Señor nos ha ido dando un crecimiento para poder llegar a ser a la estatura de aquella mujer conforme a la voluntad del Señor. Amén. Así que estamos buscando, amadas hermanas, tener un crecimiento en la palabra, pero mayormente aprender a conocer la identidad como hijas que el Señor nos ha dado a cada una de nosotras. Y pues bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema bastante interesante que precisamente antes lo estaba estudiando y miraba cómo es de que a veces como hijas del Señor no nos damos cuenta del crecimiento que tenemos en Él, o a veces de la falta de crecimiento. Porque a veces somos muy rutinarias, de que voy o no voy, pero no nos damos cuenta cuánto alcanzamos y cuánto no hemos podido alcanzar. Pero el tema del día de hoy se llama, amadas hermanas, creciendo en su presencia. Pero bueno, ese tema no lo traigo yo, sino que lo trae mi amada hermana. Amén. Sí, y cuando estaba buscando en la palabra versículos, sigue pidiéndole al Señor revelación, ¿verdad? Para poder traer el grano, ¿verdad? Se me venían aquellas clases de gramática, ¿eh? Con que no es lo mismo en, ante, sobre, debajo, ¿verdad? Aunque en Cristo encontré que al final todo converge y volvemos a Él. Amén. Es en su presencia, es dentro de Cristo, es a sus pies, o sea, jamás arriba de Él, pues, pero siempre volvemos a que Él es el centro. Entonces el Señor me ponía en el libro de Ezequiel, que le invito a mi amada hermana que tome su Biblia, en el capítulo 47 de Ezequiel. Y le voy a leer el versículo 3. Dice: el hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. ¿Y de qué vamos a hablar acá? Por ejemplo, Madi, te recordarás, y yo me recuerdo, nuestros primeros pasos en el Señor. Amén. Cuando solo metíamos la puntita de los deditos del pie, porque incluso en mi experiencia personal me daba temor. Y quiero o no, las ataduras de una religión en la cual yo crecí. Tan es así que yo lo veía como: voy a defraudar a mis papás. En mi caso, pues yo incluso tuve un tío sacerdote y una tía monja. Entonces, Dios mío, y ahora decirles que me voy a cambiar de religión. Pero no voy a tocar ese tema, sino que vamos a que esto fue una revelación que el Señor le dio a Ezequiel, el de sumergirse en las aguas, que hemos aprendido acá en casa y a través de la palabra, que el sumergirse en el agua simboliza o significa la sanidad, la vida, la purificación, ¿verdad? Y todos, mis amadas hermanas y hermanos, hemos pasado por esa fase, cuando nos toca irnos metiendo en el agua, ¿verdad? Damos los primeros pasos y el agua nos va llegando, por ejemplo, a la altura de los tobillos, ¿no? Y es cuando ya comenzamos a conocer al Señor, a tener esa primera relación con Él, ¿verdad? Sí, hermana, y es muy cierto lo que usted está hablando, porque cómo es que cuando conocemos al Señor es como empezamos una relación, porque hay un amor en nosotros por el Señor. Entonces, prácticamente el principio es enamorarnos del Señor. Entonces, me llama mucho la atención porque y ahorita que usted me hacía la pregunta sí me recordaba. y sí, realmente recuerdo que cuando yo me convertí al Señor,
yo vivía un poquito retirado de la iglesia, pero recuerdo que siempre le decía a mis papás, el servicio en aquel entonces comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces yo por eso era, vámonos, ya a las 5 quería ya salir de mi casa. Y me decían, pero vamos a llegar temprano. No importa, yo quiero estar ahí. Y recuerdo que siempre la mayoría busca los lugares de atrás. Pero yo dije, no, yo quiero el primer lugar, y como que todos sabían dónde era mi lugar. Porque recuerdo que cada vez que llegaban y había alguien ahí, solo se levantaban y se pasaban al otro. Entonces, yo dije, bueno, porque me gustaba mucho estar hasta adelante. Yo decía, yo quiero aprender todo lo que me sea necesario incluso para poder crecer. Yo decía, yo quiero tener un conocimiento en el Señor. Entonces, poco a poco, al principio como que solo conocía al Señor, pero ya conforme yo lo fui buscando y todo, me empecé a enamorar de Él. Entonces, como usted bien hablaba dentro de lo que usted estaba leyendo, que a veces es como cuando alguien está a punto de bañarse, ¿va? Que a veces no todos meten el cuerpo completo, sino que a veces primero las manos o las piernas, o primero la cabeza, ¿va? Y ya de conforme se van enjabonando, van metiendo un brazo, que otro, hasta que agarramos valor. Así es agua fría. Sí, y nos metemos de un solo. Pero así es en el Señor, porque vamos poquito a poquito, pero cuando sentimos ya estamos completamente en Él. Así es. Y en la fase de enamoramiento del Señor es cuando ya tenemos la capacidad emocional de entregarle a Él nuestro corazón. Aunque aún nos detienen las obras, pero ya tenemos la voluntad de decirle a Él, Señor, toma mi corazón. Por ejemplo, en mi experiencia personal, les puedo decir, y te digo, May, que fue lo primero que yo le entregué, porque, digamos, todas las experiencias de vida al final nos calan en el corazón, pues en los sentimientos. Entonces, ya, Señor, ya, mi corazón yo lo veía como aquellos que ponen en las diapositivas o en las imágenes de corazones enfermos, ¿no? Ya está deforme, ¿sí? Exacto, ya el pobre ya no da, entonces mejor te lo doy. O sea, ya probé aquí afuera de ti y me fue demasiado mal. Entonces, mejor te lo entrego a ti. ¿Por qué? Porque cuando, máxime las mujeres, ¿no? Cuando nos enamoramos ya no vemos, no oímos, no sentimos nada, andamos por otro lado y no digamos del Señor. Entonces ya confiamos nuestra vida y la vida del corazón mana la vida, dice la palabra del Señor. Entonces es poderle entregar a Él nuestro corazón para empezar a caminar de la mano de Él. Dejarnos guiar en esos pequeños pasitos, ¿verdad? Como ustedes, amadas hermanas, son madres, recordarán que nuestros hijos al inicio pues, no corrían, ¿verdad? Aquellos pasos como Diosito. Y ahí vamos nosotras sin espalda, pero ahí vamos a contarle que nuestro hijo no se cayera. O el hermanito, ¿verdad? Entonces, es igual acá el Señor con nosotros, ¿verdad? Sí, hermana, y es precisamente esto, porque yo, como usted bien hablaba, todo tiene que ser tomando una decisión en nuestro corazón, precisamente. Porque a veces uno, fuera del Señor, uno piensa y dice, bueno, tal vez yo creo que voy a estar mejor sin el Señor, ¿no? O pensar incluso de que somos autosuficientes y que vamos a poder tener todo lo que queramos en esta vida. Pero fíjese, hermana, que me he dado cuenta que hay personas que tienen todo lo material, pero no están satisfechas con ellas mismas. Aunque tengan todo, tal vez existe una infidelidad en el hogar, en el matrimonio, tal vez existen pleitos, peleas, pero ellos, ahora yo veo que ellos entienden hasta un punto que no sirve tanto lo material cuando no tienen lo esencial, que es una armonía y una relación entre familia. Y precisamente era lo que usted comentaba, cómo es de que en el enamoramiento que uno tiene hacia el Señor, uno empieza a enamorarse, como por ejemplo en una relación matrimonial, ¿va? No solo es el hombre a la mujer o la mujer hacia el hombre, sino que los dos se tratan de agradar uno al otro. Entonces de igual forma es en el Señor, porque yo recuerdo que yo le decía al Señor, tenía más o menos alrededor como de 12 años, yo le decía al Señor, y creo que esa fue una de mis peticiones, porque yo miraba de que
habían otras hermanitas, otras señoritas donde yo iba y todas ya tenían a un jovencito a la par. Ajá. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo quiero realmente que tú ser para ti. Yo realmente quiero casarme contigo, le decía. Y recuerdo que una vez me preguntaban acerca, y mira, ¿cómo esperas tú a aquel varón? Y yo recuerdo que le dije, bueno, yo espero al Señor, ¿va? Entonces recuerdo que aquella hermana se me quedó viendo, me dijo, sí, pero ¿cómo lo esperas? Bueno, yo espero al Señor. Espero al varón perfecto. Sí, yo espero al Señor y eso es lo que yo quería. Yo le decía al Señor, yo quiero conocerte y solo tenerte a ti y buscarte y serte fiel, le decía al Señor. Pero ¿por qué traigo esto? Porque creo que cuando uno decide en su corazón tener algo, uno ahí tiene un pequeño crecimiento, porque uno empieza a tomar una decisión. Porque, por ejemplo, hay mujeres que no tienen una decisión y son muy inconstantes, y eso en vez de traerles un crecimiento, les trae un estancamiento a ellas mismas, y lo cual no les permite a ellas poder crecer, sino que ellas se estancan y pasan todos los años, toda la vida así, o tienen años viviendo así, pero no hay en ellas un anhelo de poder salir adelante. Uh-huh. Ahorita que tocabas ese punto, Madi, me hizo reflexionar en que es cuando no hemos entregado en sí el corazón. Eso está así como, mira, te doy un pedacito para ver cómo me va, y si con este poquito reaccionas y haces lo que yo quiero, porque cuando no estamos en el fluir del Espíritu, cuando estamos todavía en esos primeros pasos, habemos muchas y muchos que vamos dando de a poquito, porque así nos enseñó la vida, porque en algún momento confiamos plenamente y lamentablemente, pues en nuestra condición humana, aplicamos lo aprendido en la vida diaria con Dios, creyendo que Él va a reaccionar como pensaríamos que una persona del mundo reaccionaría. Y Él es soberano, Él es sublime, Él es todo amor. Él va a hacer como Él sabe y Él desea conforme a la voluntad que tiene para nuestra vida. Entonces nosotros vamos dando el corazón de a poquito. Amén. A ver, te doy 5% del corazón, a ver si me respondes. Y si me respondes, te doy otro 10%. Entonces eso va estancando el crecimiento en plenitud que podríamos tener con Cristo. Sí, hermana, porque si se da cuenta, a veces las mujeres, como mujeres más bien, somos muy dadas a primas y a primeras. Por ejemplo, digamos, fíjate que yo, hablando de un negocio, fíjate que yo tengo ese negocio, ¿será que te animas? Uno lo piensa y uno dice, rápidamente es arrebatado. A veces ciertas mujeres y dice, bueno, lo quiero. Uh-huh. Pero hay mujeres, por eso me llamaba la atención lo que se está hablando, porque hay mujeres que son tan decisivas y tienen ellas un concepto de qué es lo que ellas van a querer. Pero veo, como usted bien decía, a veces con el Señor pensamos que Él también nos va a dañar a nosotros. Así es. Entonces vemos, amadas hermanas, que acá dentro de nuestro corazón existen tantas cosas. Dice la palabra que nuestro corazón es como un tesoro. Pero en vez de que tengamos un tesoro bueno en nuestro corazón, tenemos un tesoro lleno de recuerdos desastrosos o cosas del pasado que aún no hemos soltado. Pero eso incluso lo veía yo de este punto, cómo es de que dentro del tesoro, en vez de ser un tesoro agradable y bueno para buscar, se convierte en un tesoro desechable, incluso para nosotras mismas, porque no queremos nosotras mantener una relación completamente al Señor. Y veo yo, hermana, que, por ejemplo, a veces como seres humanos somos más fáciles de poder venir y tomar a otras personas y poder confiar en ellas a primas y a primeras. Poder darles nuestro corazón, por ejemplo, en una amistad de amigas, de amigos, cuente mi amistad y aquí estoy y que no sé qué. Pero en el Señor nos cuesta, incluso ver al Señor como un amigo nos cuesta, porque uno dice, es que tal vez me puede traicionar, o es que no hace lo que yo quiero. Pero veo cómo es de que incluso, aunque aparentemente en edad somos grandes, en nuestra mente somos pequeños. Porque una persona, yo me topé en una ocasión con una hermanita que tenía más o menos como 40 años. Y yo miraba que ella, o sea, yo la miraba grande, porque era una mujer grande, pero en su pensamiento era una niña.
en su pensamiento ella se quedó de que, recuerdo que ella pasó pues un proceso muy largo, pero pues creo que su familia, ella enviudó, sus hijos se fueron y un sinfín de cosas. Pero recuerdo de que ella no salía de eso, pasó 40 años como que en el desierto, como el pueblo de Israel, entonces dando vueltas, porque ella decía, yo le pido al Señor que ¿por qué sucedió que mi esposo muriera? Que me dé una explicación, decía ella. Pero yo me puse a pensar, porque el Señor le había estado hablando durante el tiempo que la conocí, pero ella no entendía la voluntad del Señor. Entonces veo que incluso en nuestro pensamiento existe una decadencia para poder entrar a una madurez y un crecimiento. Amén. Y hay otra figura del Señor que es muy difícil para una hija e hijo, la figura de la paternidad. Amén. Porque como en este estado, digamos, en el principio, en el caminar con el Señor, cuando empezamos a conocerle y nos dicen, es que Él es tu Padre. Y si venimos de una relación conflictiva con nuestro Padre natural, o venimos de una relación violenta con nuestro Padre natural, o venimos de un Padre natural inexistente, de primas a primeras no recibimos. Mi amada hermana, sonará muy duro, pero tanto tú como yo, creo, Madi, que hemos tenido la oportunidad de hablar con hermanas, que la paternidad en el Señor no la pueden aceptar tan fácilmente, pero es debido a su historia de vida que tuvieron. Por ende, no pueden darle toda la libertad al Señor para que ejecute la paternidad en ellas. Y Él, en su infinito amor, no nos toma autoritariamente, sino que va trabajando y va picando esa piedra que está rodeando esos corazones y esas mentes, para que Él pueda obrar con toda plenitud en amor como un padre. Pero para todo esto tenemos que ir avanzando en Él. Hay que ir soltando todos esos recuerdos, lo que tú decías, ¿verdad? Es como un baúl, un tesoro, ¿verdad? Pero ¿qué hay ahí adentro? O sea, hay algo para agradar al Rey, para agradar a Dios, hay un espacio lindo para Él. O bien nosotras mismas tenemos que hacer un acto de conciencia y decir, no, aquí lo que hay son cajas con fotos viejas y ratones y arañas, o sea, no, Señor, tú no mereces estar acá, ¿verdad? E ir limpiando esos espacios para que permee el Espíritu Santo. Sí, hermana, y veo cómo es lo que usted me mencionaba y es muy tan cierto, porque a veces no conocemos al Señor en la plenitud como Padre. Nos cuesta acercarnos a Él y tener una relación con Él. Y veo yo esto con mucha pena, amadas hermanas, porque veo yo que no todos o no todas estamos dispuestas a aceptar al Señor como un Padre. Entonces, yo veo cómo es que incluso a veces uno como joven, uno tiene que tener un encuentro con Él como un Padre. Recuerdo de que hace tiempo, creo que fue hace 3 años, que yo conocía al Señor, yo lo miraba como un amigo, como un hermano, pero yo le decía al Señor, tú eres mi Padre, pero nunca lo llegué a conocer como tal, hasta que tuve realmente un encuentro con Él. Y recuerdo que cuando yo me di cuenta en la situación donde yo me encontraba, yo le decía, Señor, yo quiero que hoy empieces tú a hacerte cargo de mí, tú eres mi Padre. Pero yo sentí como que fueran las palabras necesarias o exactas en ese momento, que mi corazón entró en una paz. Y yo sentía, cada vez que yo hacía algo, yo sentía cómo era que Él iba detrás de mí, cómo Él me iba cuidando. Y mi corazón se contristaba porque yo le decía, Señor, gracias, porque miraba cómo era que el encuentro que tal vez pude haber tenido años atrás, no lo fue, sino que fue ya hasta ahorita de grande. Pero yo le decía al Señor, todo eso en un tiempo oportuno. Porque hoy en día hay gente que incluso sí conoce o reconoce al Señor como un Padre y también tiene un encuentro, pero se olvida que a veces tiene un Padre. Como que se pasa al otro extremo directamente, ¿va?
Amén. Porque están, vienen y todo y conviven con el Señor, le hablan, pero al momento que ellos deben poner a Él como en primer lugar, se olvidan que tienen un papá. Y ya empiezan ellos a actuar por sí mismos. Entonces veo yo cómo es de que la palabra paternidad, nosotros, amados hermanos, es una cobertura, porque el padre de familia tiene que cubrir a la familia. Entonces veo yo cómo es que en el Señor también pasamos nosotros a ser herederos y coherederos de las promesas del Señor. Por eso dice, creo que es en Corintios, donde habla que dice que por tanto Él nos ha adoptado, nos dio el derecho y la potestad de ser hijos de Él, y por lo cual clamamos Abba Padre. Entonces veo yo que Él, a pesar de cómo fuimos y a pesar de cómo somos, Él nos adoptó. Bueno, dijo, que seas berrinchuda, que no te guste bañarte, que no te guste tal vez ayudar y te cuesta, pues yo te adopto, vení, te voy a adoptar. Entonces el Señor nos adopta. Y cuando nos adopta, el Señor nos adoptó, uno siente como que, el Señor puso sus ojos en mí, ¿va? Entonces, bueno, vení, ahora yo te voy a empezar a guiar. Pero ahí es donde el Señor nos tiene que empezar a guiar, y prácticamente ya no soy del mundo, sino que ahora ya le pertenezco al Señor. Entonces quiere decir que ahora estoy apartada para mi Padre. Amén. Y comenzamos ese crecimiento en su presencia. Amén. O sea, sus niños juegan en su presencia, hermana. Los niños estudian en su presencia. Nosotras y ustedes crecemos en la presencia de nuestro Padre, en la presencia del Señor. Pero para todo esto, pues tuvimos que dar nuestros pequeños pasitos como bebés, ¿no? Tengo acá en Ezequiel 47:4, dice, y enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba hacia las rodillas. Este nivel de agua cuando... es figurativo, ¿verdad, hermana? Cuando la llevamos a las rodillas, que sé que ya avanzamos un poco más de la orillita y las piedritas del río, ahora ya nos fuimos adentrando un poco más en el fluir del río del Señor. Entonces ya es cuando comenzamos a tener nuestras propias experiencias con Él, cuando ya lo conocemos un poco más, ya le tenemos más confianza y comenzamos a contarle nuestras cosas. Acá, pues... tal vez la gente del mundo pensará que somos locos, ¿verdad? Pero nosotros estamos, y fíjate, papi, no sé qué, y voy pues a hacer. Tienes razón. Sí, la verdad es que estamos locos, pero por el Señor. Amén. Y empezamos a contarle hasta de que nos hicieron caras, pues. Y fíjate que... Entonces ya comenzamos a tener esa experiencia personal, ¿verdad? En este momento, amadas hermanas, es cuando nosotras ya empezamos a tener esa vivencia de intimidad con el Señor. Cuando ya podemos postrarnos, doblegar nuestras rodillas ante Él, reconocerlo como nuestro Señor, cuando ya podemos orar en intimidad con Él, cuando ya nuestro espíritu y nuestra alma siente la necesidad de humillarnos ante Él, porque reconocemos que sin Él no somos nada. Es algo que al inicio no podemos hacerlo. Yo me recuerdo las primeras veces que me invitaron a la iglesia, hace muchos años, yo me arrodillaba por no quedarme parada. Porque y hacía lo que otros veían. Sí, el pueblo que fueres, a lo que vieres, ¿verdad? Veía que todo el mundo se arrodillaba y que yo me iba a quedar parada. Pero no me nacía, porque no tenía ni la menor idea de qué era lo que estaban haciendo. Cuando yo veía a las hermanas o a los hermanos de esa congregación postrarse y orar, yo, ¡ay! ¡Qué vergüenza! ¿Qué les pasa ahora? Pero al inicio no lo hacemos, porque incluso sigue esa armadura, ¿verdad? Sigue, yo aquí vine a ver cómo está la cosa, ¿verdad? A ver si me convence. Cuando realmente no es el hombre el que convence y el que nos lleva a ese estado, sino que es el Espíritu de Dios. Sí, hermana, porque precisamente aún tenemos, estamos vestidos todavía de nuestro propio pecado, Amén. Que es lo que no nos deja ver a nosotros la condición
¿Y por qué? Porque usted hablaba acerca del agua que empezó por los piecitos. Entonces veo yo que primero lo que debemos hacer nosotros es, más bien lo primero que hace el Señor a través de la palabra es cambiar nuestro caminar. Entonces usted hablaba ahorita acerca del agua que llega a las rodillas, ¿va? Entonces algo más que hace el Señor es que nos enseña a nosotros a través de la palabra a humillarnos delante de Él, a reconocer nosotros nuestra condición y reconocerlo a Él como el soberano. Entonces veo yo cómo es de que usted bien hablaba, hermana, que a veces como que nos costaba al principio ver como que no sé por qué se arrodillan, por qué se paran, ¿no? Pero miraba cómo es de que porque no teníamos un conocimiento del Señor. No teníamos otro conocimiento y a veces uno llega cuando somos invitados o son ustedes invitadas por alguna persona, alguna iglesia, uno solo ve qué es lo que hacen, ¿va? Pero uno se siente como un extranjero, ¿va? Como que ya esta cultura o esto de dónde lo sacaron. Pero es precisamente esto, porque aún no conocemos el dueño de nuestras vidas. Pero cuando ya empezamos nosotros a ser más perseverantes, a ir constantemente y a poder aprender la voluntad del Señor, lo que el Señor nos tiene para cada uno, entonces ahí es donde nos damos cuenta nosotros que es el por qué se arrodillan, el por qué lo buscan, el por qué nuestros piecitos son conducidos a la iglesia, pero porque es ese tipo de cosas. Y a veces hay gente que no logra entender a totalidad el por qué aún sigue en la iglesia, o el por qué incluso hay que arrodillarse, o en qué momento tal vez hay que cantar, alabar, hablar cánticos, danzar. O incluso el profetizar. Hay gente que todavía no lo logra comprender, pero no es porque en la casa no exista una instrucción, una base que es la palabra, no, sino es porque a veces es la misma persona que no se da la oportunidad de conocer al Señor. Amén, así es. Está bien lo que tú tienes. Sí, me gustaría que me acompañaran, amadas hermanas, en segunda de Pedro 3:18, y dice así la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Este verso me llama la atención porque dice creced en la gracia y el conocimiento. Quiere decir que no todos tenemos un conocimiento a un grado mayor como el cual tenemos por el momento. Quiere decir que constantemente nosotros debemos mantener un crecimiento en nuestro conocimiento. O sea, porque veo yo que pasa a veces en los estudiantes, tal vez, o ustedes cuando estudiaron se dieron cuenta, de que a veces, por ejemplo, uno sabe que 2 más 2 es 4. Entonces dice, bueno, y hasta ahí va. Entonces, eso es algo que ya quedó de ley y uno no hace también por indagar, sino que el conocimiento, lo primero que me enseñaron, ahí lo dejo, ¿va? Pero en el Señor no es así, sino que el Señor dice, bueno, yo te voy a dar, supóngase, este verso, ¿va? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Bueno, dice que aquí hay que crecer y en la gracia y el conocimiento, y hasta ahí, ¿va? Pero no buscamos a profundidad qué es lo que quiere decir. Porque aún si la matemática tiene un porqué del 2 y un porqué del 2 más 2 es 4, ¿por qué no la palabra del Señor? Y máxime, la revelación. Amén. No abrimos nuestra mente humana y nuestro corazón para recibir la revelación del Señor. Porque este versículo a ti te dice algo, a usted le dice algo, a mí me habla de otro. O sea, la palabra de Dios es multiforme, es infinita. Incluso nos ha pasado en las prédicas, ¿verdad? De que veníamos, o incluso también a nuestro pastor, ¿verdad? Traía una prédica con tantos versículos y resulta que en 2 o 3 se queda o nos quedamos porque el Señor comienza a revelar y a revelar y a revelar de un solo versículo. Entonces, pedir esa revelación, pero también esa es parte del crecimiento, Madi, cuando nosotros ya comenzamos a necesitar la instrucción del Señor, ¿verdad? Sí, hermana, y es esto, porque necesitamos una instrucción, porque ¿qué alumno puede aprender si no tiene un maestro? Entonces, en este caso, hay hermanitos o hermanitas que tienen al maestro, pero no quieren aprender. Pero veo cómo es de que el conocimiento que la palabra nos habla acá es un conocimiento en el cual nosotras debemos prepararnos. Porque
por ejemplo, en un vaso de agua, el vaso de agua tiene que saber, uno sabe para qué es utilizado el vaso de agua, para echar agua, para colocar algún fresco o algo, pero nos sirve es un recipiente para poder beber agua. Pero cómo es de que nosotras tenemos, el Señor nos hizo y nos dio una mente, y una sabiduría, pero a veces nosotros no sabemos para qué usarla. A veces tenemos mucho del Señor, pero no sabemos en qué podemos aplicarlo. Así es. Y acá, siguiendo con Isaías, con Ezequiel 47:4, dice que más adelante el agua ya llegaba a los lomos. Y cuando vamos creciendo ahí sí que no dentro, sino que creciendo en la presencia del Señor, cuando ya doblegamos rodillas, cuando ya es en ese momento es cuando ya nosotros empezamos a involucrarnos en las diferentes áreas de la casa. Empezamos a buscar, bueno, ¿para qué soy útil acá? Lo que tú hablabas del vaso. Ok. Bueno, pues aquí está tu vaso, Señor. Un poco maltrecho, un poquito rajadito, pero te quiero servir. Hazme un vaso nuevo, ¿verdad? O hazme una vasija nueva. Entonces, empezamos a incrementar el amor al servicio que estemos dando en la casa, porque sucede mucho en los jóvenes, no sé, en los adultos, pero que comienzan con toda la gana de servir, y sí, yo me meto en danza, yo me meto en jóvenes, yo entro, tal, pero como todavía están bebés en su caminar, o en el crecimiento del Señor, con una pequeña cosa, desertan. Y no desertan de servicio, desertan hasta de la iglesia. Porque todavía no tienen esa plenitud, digamos, del Espíritu en ellos, que es conforme nosotros, pues, nuestro día a día con el Señor la vamos adquiriendo. Entonces, por ende, no sienten el compromiso, o no sentimos el compromiso en nuestro servicio en la casa. Entonces es cuando en la figura pues del libro de Ezequiel, en este capítulo 47, versículo 4, cuando el agua llega a los lomos, es cuando tenemos que empezar a trabajar. Amén. Trabajar no para los hermanos, aunque si bien apoyamos, no para el pastor, aunque si bien somos útiles, sino que trabajar y poner todas nuestras obras al Señor. Y no solamente por la recompensa, Madi, porque sabemos que así sean 5 minutos de servicio pleno al Señor, Él lo va a recompensar. Amén. No vamos a estar solo por, como decían antes, solo ganando indulgencia, ¿verdad? No se trata de eso, pero es conforme vamos caminando, ¿verdad? E incluso allí es cuando ya se van desarrollando los liderazgos, ya es cuando pues en este caso el padre espiritual o los mismos líderes comienzan a ver en los hermanos esas habilidades, esos dones y talentos que el Señor en su infinita gracia ha ido poniendo en cada uno de nosotros, y dicen, mi hija me puede apoyar en esto, esta hermanita tiene esta habilidad, tiene este talento para esto, ¿verdad? Sí, hermana, porque es cierto, porque ahí sí dice la palabra que a cada uno nos hizo un vaso, eso sí, pero con dones y talentos distintos, porque dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Amén. Entonces, aunque digamos que ustedes fueron llamadas a ser maestras de la palabra y ustedes se quieren esconder, es imposible que tal vez se vayan del país, se vayan debajo de la piedra, pero ahí ustedes siguen teniendo ese llamado de parte del Señor. Y creo yo, amada hermana, que acá, bueno, en 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces vemos acá, amadas hermanas, cómo es que el Señor lo que hace es prepararnos. Pero usted bien decía, en la casa del Señor hay bebés, hay niños y hay jovencitos y hay ya adultos, ¿va? Pero estas etapas las estoy hablando de una forma espiritual. Entonces quiere decir que a cada uno se le tiene que dar la palabra, un alimento sólido para que ellos puedan comer, ellos puedan mantener en su espíritu. Pero veo que dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Y a veces acá dice, bueno, que todos debemos desear como niños de la leche
la palabra, pero no todos anhelamos la palabra. No todos, creo que en un programa de las 7 de la mañana, de los días lunes y miércoles de Buenos Días con Dios, uno de los hermanos hablaba de que a veces en vez de desear la palabra, la desechamos. Porque nosotros a veces no anhelamos o nos incomodamos incluso el escuchar la palabra. Porque a veces hay gente que asiste a la iglesia solo por alabanza. Lo ven incluso en las iglesias como un show. Pero no puede ser así, sino que debe uno comprender para qué vamos a la iglesia. Creo que esa es la pregunta del día de hoy. ¿Para qué tú estás en la iglesia? Para pasar el rato, para hablar con tus amigos, diferentes amigos de la congregación, o para buscar al Señor. Porque todos venimos con un propósito a la casa, pero lastimosamente no todos es con el mismo propósito de alabar al Señor, sino que hay distintos hermanos que van por otro tipo de razones, pues. Pero veo yo cómo es de que en nosotros debe existir siempre el deseo de poder agradar al Señor, porque usted hablaba acerca de la vestimenta en un momento. Entonces miraba yo cómo es que en el crecimiento, esto mismo le pasó a Samuelito, porque Samuel fue dedicado al Señor y él tuvo un crecimiento en la presencia del Señor. Para convertirse en un sacerdote y profeta, yo dije, tuvo un conocimiento, tuvo una instrucción. Pero a veces, amados hermanos, no es necesario yo veo que hay personas que se afligen por no estar todo el tiempo en la iglesia, y a veces uno entiende que es por el trabajo, por otro tipo de cuestiones, pero la iglesia realmente somos nosotros, y nosotros debemos buscar fervientemente al Señor, al Espíritu Santo, para poder adquirir un crecimiento, porque por ejemplo, usted se va de viaje a Nueva York, entonces amén. Profético. Entonces, usted no puede, supóngase a la 1 de la mañana venir a la iglesia a recibir o algo así, ¿verdad? No. Entonces, usted en el momento donde está en el avión, usted puede tener su propia comunión con el Señor. Entonces, es lo mismo debemos hacer nosotras. Pedirle al Señor un conocimiento, para eso sirve el conocimiento, para poder comprender qué es lo que estamos haciendo y en qué momento yo debo pedir al Señor, pero mi relación con el Señor dentro de un crecimiento en su presencia es mantener una relación constante, una relación de comunicación. Esto lo he escuchado en la mayoría de matrimonios que he conocido, o sean, hasta incluso creo que ustedes, ¿no? Que dice que el matrimonio a veces se destruye por una falta de comunicación. Entonces yo dije, eso es cierto, pues, porque quiero que lo veamos de este punto. Tanto el Señor y ustedes y el Señor y nosotros somos un matrimonio, somos una relación. Pero si yo no le comunico a Él qué es lo que a mí me pasa, entonces cuando Él me comunique a mí qué es lo que yo debo hacer, yo no voy a comprender, porque en mi estado en el cual yo me encuentro no me va a permitir poder conocer lo que el Señor tiene para mí. Amén. Sí, esto incluso lo tocamos a pinceladas el miércoles, ¿te recuerdas? En Damas, el tema de la comunicación, o sea, surgió ahí dentro de la lluvia de ideas y revelaciones que el Señor nos da. Y tienes razón, May, con el Señor tenemos una relación como una pareja, ¿no? En la cual damos por sentado que como Él lo sabe y lo conoce todo, ¿para qué le voy a decir si ya lo sabe? ¿Para qué voy a andar yo abriendo mi boca, atándome con los dichos de mi boca si Él ya conoce mi corazón y lo que anda en mi mente? Pero no, es precisamente la finalidad, digamos, del Señor de darnos el habla para podernos comunicar. ¿Y cómo nos hacemos libres de lo que nos ata, de lo que nos atormenta, de la situación en la que estemos? Hablándosela, contándosela. Porque ¿qué es lo que pasa en una relación de pareja? Bueno, es que como quedamos que ibas a venir en la mañana, yo creí que ibas a venir a las 8 y ahí tal vez el siervo aparece a las 10, entonces ya empezó el lío. O al revés. Pero asumir, eso no, créanme que el asumir, eso da problemas tanto en la vida cotidiana y no digamos con el Señor. Asumir que porque Él todo lo sabe, no hay necesidad de confesar, no hay necesidad de pedir, ¿verdad? Dice el Señor de que en su palabra que si nosotros, bueno, estoy parafraseando, que si nosotros no tenemos
lo bueno que viene de Él es porque no lo pedimos. Y aparte de porque no lo sabemos pedir. Pero ¿cómo pedimos? Bueno, a quien nos ha dado la bendición de poder hablar, pues abramos nuestra boca y expresémoslo. Ahora, amado hermano y amada hermana, si tú tienes una limitación de voz, hablas con el Espíritu, hablas desde tu interior con Él. Pero esa comunicación tiene que existir. Y esto de la palabra, Madi, que tú tocabas un momento, lo de la leche, a añorar y anhelar esa leche diaria, esa bebida, ¿verdad? Eso es tan necesaria y se va dando incluso dentro del crecimiento, porque un bebé recién nacido no es que ya nació y ya se toma 3 litros de leche, no, o sea, es con medidita conforme el bebé va creciendo, ¿verdad? Y esto también es revelado, ¿verdad? A los hermanos de la congregación, a los pastores, a los ministros, porque no pueden darle todo de un solo a un recién convertido. Lo aturden, sí, lo matan. Incluso he hablado con varias hermanas y que tienen problemas pues con sus hijos, ¿verdad? Que están totalmente a espaldas de Dios, pero puede ser, amada hermana, que en algún momento le ahogaste con la palabra, ¿verdad? Y ya no quiere saber nada, ¿no? Sí, hermana, porque todo es una medida, porque usted ponía el ejemplo del bebé, porque si un bebé recién nacido y uno le da tanta cantidad, el bebé se va a empachar. Entonces, uno, amados hermanos, creo que también parte de tener un conocimiento y crecer en el Señor es también nosotros poder comprender que, claro, aunque conocemos la palabra y le hablemos a nuestros hijos con la palabra, también uno también tiene que aprender también a quedarse callado. ¿Por qué? Porque ellos, aunque se hagan los de oídos sordos, ellos conocen y ellos escuchan lo que uno les está hablando. Pero también pasa de que tal vez el hijo pueda ser tal vez un poco rebelde, pero no el que tú le vengas y le hables la palabra y que tú le digas, porque a veces se usa la palabra como para excusarnos o escondernos detrás de ello. Pero incluso si usamos la palabra a este punto, realmente él va a conocer la palabra y todo, pero el que va a hacer un cambio es el Señor. Así es. Pero porque a veces usamos la palabra de una mala forma, de una mala manera, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que la palabra que es viva y eficaz, y que es más cortante como espada de 2 filos, que penetra las coyunturas, pero vemos, amados hermanos, que es el Señor el que hace las cosas. Pero si yo hago manipular la palabra a mi conveniencia, no me va a dar un resultado, porque igual la palabra es tan certera que si yo trato de usarla de esta forma, yo misma voy a salir perjudicada. Entonces uno también debe aprender a tener una sabiduría y un crecimiento dentro de lo que el Señor nos ha ido dando. Creo que ya para ir terminando, más hermanas, por causa del tiempo, yo tengo acá Salmos 84:10 y dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad. Y aparte, eso es parte de un crecimiento, porque uno entiende que en el Señor lo somos todo, porque fuera del Señor no somos nada. Si aún el rey David, que era un rey, llegó a comprender esto, ¿cuántos nomás nosotros que somos hijos del Señor? Porque a partir de la palabra, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces uno debe comprender, amados hermanos, que necesitamos del Señor en todo tiempo. Eso es una parte tan esencial dentro del crecimiento, porque uno debe comprender que siempre, siempre, siempre debe estar el Señor guiándonos y acompañándonos. Por eso me gustó mucho lo que le dijo Moisés al Señor: si tú no vas conmigo, no permitas que yo vaya. Pero él comprendía que el Señor era un respaldo para él. Entonces yo te digo, ¿y será que realmente has crecido en el Señor y has podido comprender lo que el Señor tiene para ti? Porque a veces vemos a los distintos personajes de la Biblia, a Moisés, a Débora, a Ana, a otras, o a David, pero uno dice, ay, qué bonito, ellos tenían el valor y todo. Pero yo siento que el Señor también te puede a ti capacitar para que tú puedas levantarte en ese tiempo
pero tú también debes hoy crecer en el Señor. Ellos tuvieron que crecer en el Señor. Ellos fueron a través de pruebas, a través de sucesos. A cambio, el Señor nos dejó todo esto para que nosotros comprendiéramos que nosotros también somos capaces de adquirir un lugar en el Señor. Pero nosotros hoy debemos de crecer en esto. Amén. Mira cómo es el Espíritu de Dios, porque yo iba a concluir similar acá. Me copiaron. Sí. Seguimos en Ezequiel 47. En el versículo 5, se lo leeré rápidamente. Dice, midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. ¿De qué hablamos acá? Y te digo que el Espíritu es tan lindo porque es cuando dependemos total y plenamente de Dios. Cuando ya llegamos a la conclusión que sin Él no somos nada y no podemos hacer nada. Y principalmente cuando las cosas de la carne ya no nos satisfacen. Ya sopesamos las cosas de la carne, las cosas del mundo a las cosas de Dios. Entonces aquí yo te llamaría y me hago llamado a mí misma, es en qué nivel nos encontramos, ¿verdad? A reflexionar en ello y pues a dejarnos, ¿verdad?, guiar por la mano del Señor. Amén, amados hermanos. Hoy debemos, creo que no podemos quedarnos toda la vida en bebés o en niños, sino que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y un varón perfecto, ¿quién es? El que tiene una madurez, un hombre, un adulto. Y hoy debemos ser así espiritualmente. Pero así que, amadas hermanas, oremos. Me gustaría que oráramos para poder finalizar, para que el Señor pudiera sellar esta palabra en cada uno de nuestros corazones y nosotros también podamos bendecirlas a ustedes. Así que este tema ha sido bastante hermoso. Creo que el Señor nos ha dado la guianza de cómo poderlo instruir. Así que les invito a que donde ustedes estén, pues inclinemos nuestro rostro. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites hoy aprender de ti, nos permites el conocer que hoy debemos de crecer en ti, Señor amado. Padre, primeramente te pedimos perdón porque no hemos comprendido el propósito de nuestras vidas en ti, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos usado la palabra en nuestra conveniencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces no comprendemos qué es lo que hacemos. Pero hoy te pedimos que seas tú el que nos des una guianza de tu palabra, que nos des la guianza, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos guíes, Señor, que nos des un crecimiento, Padre amado, para que podamos crecer continuamente en ti, para poderte conocer y conocer la profundidad de tu corazón, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú seas el que pongas en nosotros la sabiduría, Señor, el conocimiento y la revelación, Padre amado, para que podamos nosotras ir cada día, Señor, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que traigas a nosotros un nivel de crecimiento, Señor. No queremos ser, Padre, como bebés o como niños toda la vida, Señor, sino hoy queremos, Padre, llegar a la estatura del varón perfecto, Padre amado. Te pido que seas tú el que nos moldees, Señor, el que pulas nuestra vasija, nuestro vaso, Señor, y que podamos comprender, Señor, cuando incluso tú tengas que tratar con nosotras, Señor amado, porque sabemos, Padre, que todo es parte de un crecimiento en ti, Señor amado. Y hoy hemos comprendido que tú lo haces porque nos amas, porque quieres, Padre, vernos como tú nos ves a nosotras, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú bendigas a mis hermanas, Señor, a cada una de ellas por nombre que escucharon este mensaje, para que tú las bendigas, Señor, y aquellas que tienen, Padre amado, un problema en familia, un problema en su matrimonio o en su hogar, seas tú el que te puedas glorificar. Trae a ellas la sabiduría y el conocimiento, Señor amado. Hazlas y conviértelas, Padre, en unas mujeres virtuosas, Padre, mujeres sabias como Abigail, Señor amado. Mujeres, Padre, valientes como Esther, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú bendigas a mis hermanas, Padre amado. Bendice a mi hermana Mirna, Señor, y te pido que tú la sigas bendiciendo y dándole la sabiduría, Padre amado. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú el que cada vez podamos llegar a agradar tu corazón como hijas tuyas, Señor. Ayúdanos, Padre, a convertirnos en esas mujeres que tú anhelas para nosotras, Señor. Esas mujeres virtuosas, Padre, mujeres conforme a tu corazón, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es que, mis amadas hermanas, muchas gracias por estar aquí en sintonía. Les agradezco mucho. Hermana, muchas gracias. A ti, madre, por la invitación.
Amén, mis amados hermanos, y los seguimos esperando aquí para que el Señor pues nos siga ayudando para poder crecer en Él. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Bendiciones.